Hola gente, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de los electrodos. Nosotros para hacer el cordón de soldadura que nosotros tenemos que hacer, necesitamos un material de aporte, o sea, un aporte. En el caso que trabajemos con la soldadura eléctrica por arco, hay diferentes métodos de soldadura, pero nosotros vamos a trabajar con la soldadura eléctrica por arco. La misma va a necesitar un aporte que se llama electrodo, que más de uno lo habrá visto, lo habrá escuchado, y los mismos tenemos de diferentes medidas. Por ejemplo, no sé si lo van a poder divisar bien, este sería el más finito que tenemos acá en el mercado nuestro, que sería el de 2 milímetros. Después tenemos el de 2,5, 2,5 y el de 3,25, que estos serían los más normales que podemos llegar a utilizar. Lo que no quiere decir que podamos llegar a conseguir más finitos de lo que yo les mostré primero e inclusive más gruesos del que les mostré último. Todos los electrodos, tienen diferentes características, o sea, todos los electrodos tienen diferentes características, de acuerdo al electrodo que nosotros vayamos a utilizar. En el tema nuestro, nosotros vamos a utilizar, o sea, para trabajar en hierro dulce, como hablábamos el otro día, hierro dulce, hierro negro, hierro blando, como lo quieran llamar, vamos a utilizar un electrodo que generalmente lo que nos tenemos que poner a mirar, seguramente ustedes lo habrán visto en alguna oportunidad, que en la punta de los electrodos, no sé si lo alcanzan a divisar, es de color azul. Esta puntita del electrodo es color azul, tanto del de 2 milímetros como el de 2,5 como el de 3,25. O sea, los tres tienen color azul. ¿Qué nos estaría indicando el color azul? Que ese electrodo es el que nosotros vamos a utilizar. O sea, no es porque sea el color azul. El electrodo que nosotros vamos a utilizar siempre lo vamos a identificar con el color azul en la punta. Después vamos a tener otros tipos de electrodo que en alguna oportunidad lo vamos a charlar, pero ahora me interesa que ustedes conozcan este electrodo que va a ser el que vamos a utilizar nosotros. El electrodo, como ustedes lo ven, está formado por un núcleo, que sería el alambre que tiene, que es el que propiamente hace la soldadura, y un revestimiento. Esto gris que ven acá es un revestimiento. Lo tiene el de 2 milímetros, lo tiene el de 2,5 y lo tiene el de 3,25. Todos los electrodos tienen lo mismo. ¿Cuál es la función del alambre? Hacer el cordón de soldadura. ¿Y cuál es la función del revestimiento este que vemos acá, que es una composición química? Esto es algo químico. Esto, si nosotros lo queremos romper, se rompe, se sale de acá, ¿ves? Y nos queda el alambre a la vista, ¿ves? ¿Lo ven? Tiene el alambre a la vista. Bueno, ese alambre es el que produce la soldadura. Y el revestimiento lo que hace es que en el momento que nosotros estamos soldando nos ayude, por ejemplo, a que el electrodo no se nos pegue cuando nosotros tocamos la pieza que vayamos a soldar. Si no tuviera el revestimiento, el alambre solo, si yo agarro el electrodo ese que le saqué el revestimiento y lo quiero soldar con ese electrodo, seguramente se me va a pegar. Seguro se me va a pegar. En el caso de que me pase eso, que me puede llegar a pasar, porque yo este electrodo lo tengo que llegar a utilizar de vuelta, para poderlo utilizar, yo antes de soldar, con la máquina encendida, raspo la parte que yo quiero, o sea, la parte que yo tengo la mesa de trabajo, siempre ponemos una planchuela vieja que no usemos, que podamos picotear. Picotear yo le llamo, cuando el electrodo lo quiero limpiar, picoteo. Hacemos chispa para limpiar esa punta y se quema el alambre y quedaría de vuelta como que si estuviéramos con el electrodo nuevo, que sería este caso, ¿eh? Ahí quedaría de esa forma. Entonces, la función del revestimiento, una de las funciones del revestimiento, es que nos permita arrancar a soldar, que no se nos quede el electrodo pegado. Más allá de que nos va a pasar que nos vamos a poner a soldar y en alguna oportunidad se nos va a pegar el electrodo, pero si no tuviéramos eso, seguro no arrancaríamos. Entonces, como yo les comentaba recién, tenemos los electrodos, vamos a tener diferentes marcas de electrodos. Siempre vamos a tener diferentes marcas de electrodos, pero siempre el electrodo que nosotros vayamos a utilizar para el hierro dulce, el hierro negro, el maleable, el blandito, el que usamos en herrería, siempre va a ser el electrodo, acuérdense, que tiene la punta azul. Entonces, como les mostré, tenemos de 2 milímetros de diámetro, esto es diámetro, de 2,5 de diámetro y de 3,25 de diámetro. Esas serían las medidas que tenemos.
Y después, dentro de las medidas, vamos a tener una variedad de marcas, en las cuales todas van a tener 2 milímetros, todas van a tener 2,5, o sea, de todas las marcas les estoy hablando. Todas van a tener 3,25 y todas las marcas van a tener en 2 milímetros el punta azul como una variedad, el de 2,5 el punta azul como una variedad y el de 3,25 el punta azul también. Lo que no quiere decir que estos electrodos sean los únicos que, o sea, los que vamos a conseguir sean los únicos de punta azul. No, vamos a conseguir un montón de variedades para poder soldar diferentes tipos de materiales. Pero nosotros a la hora de soldar tenemos que ver qué material vamos a soldar. ¿Qué material vamos a soldar? Al material que nosotros vayamos a soldar le vamos a llamar metal base. O sea, vamos a suponer que esta es una pieza que nos trajeron para soldar. Eso lo denominamos metal base. El electrodo, acá tenemos el electrodo, el núcleo es el alambre del medio, del revestimiento es la parte gris que yo le mostré recién. Siempre que vayamos a soldar, nosotros tenemos que poner el electrodo medianamente en esta posición. No sé si se acuerdan, en el video que les mandé de las máquinas, yo les mostraba que la posición de la pinza me indica medianamente ya la posición que yo tengo que utilizar para trabajar. Entonces acá se va a formar un ángulo, o sea, una inclinación, que oscila alrededor de 60 grados. Tampoco esto es tan exacto, pero oscila en esa medida. 60 grados medianamente es la posición que nosotros tenemos que utilizar. Y siempre vamos a tratar de trabajar con el electrodo desde allá para acá. Nunca con el electrodo de acá para allá. Siempre de allá vengo para mi lado. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, de allá me vengo para acá. ¿Qué vamos a lograr cuando nosotros hacemos el chispazo? Cuando nosotros hacemos acá al metal base, yo le pongo la pinza de masa. ¿Se acuerdan que ayer les mostraba, en el otro video yo les mostraba que la parte negativa era la pinza de masa y la parte positiva era la pinza porta electrodo? O sea que yo acá en este extremo del electrodo le pongo la porta electrodo, la pinza porta electrodo. ¿Sí? Entonces, en el momento que yo arranco a soldar, en este punto, yo arranqué acá en teoría, pero en el punto que yo arranco a soldar, se genera un chispazo que se forma el arco eléctrico, que es por eso el nombre de soldadura eléctrica por arco. ¿Qué se genera qué es lo que yo logro cuando se genera el arco eléctrico? Es que el electrodo se empieza a fundir. Se empieza a fundir en esta parte. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de que al electrodo, cuando yo estoy trabajando, esta es la pieza, el electrodo está trabajando acá. Acá vamos a tener toda una llama que va a ser el fuego, el arco que se va a hacer, el producto del chispazo, se va a generar el arco eléctrico y va a haber todo fuego acá. Entonces, en ese punto, si nosotros pudiéramos detener la imagen, el electrodo que yo estoy aportando va a caer en formas de gotitas a la pieza que yo estoy soldando. No es que cae en forma de chorro, cae en forma de gotitas. Lo que me va a indicar a mí que la soldadura me va a salir bien o defectuosa es que si yo pongo la distancia que corresponda acá, yo entre la pieza entre la pieza y el electrodo, tengo que respetar una luz, que es la que me va a permitir que se genere el arco. Yo no tengo que hacer contacto directo, o sea, yo no tengo que tocar directamente. Yo simplemente toco para generar el chispazo. Una vez que genero el chispazo, acá dejo una pequeña luz, 1 milímetro, 2 milímetros, más de eso no hace falta. Entonces ahí, en ese punto, se genera el arco y el electrodo empieza a caer de a gotitas. Y se acumula en la pieza que yo estoy soldando. ¿Qué es lo que voy a generar en ese momento? El cordón de soldadura. Cordón de soldadura. Que sería todo esto que yo ya dejé atrás. En la parte que yo estoy soldando, esta parte que yo estoy con toda la temperatura que va a ser alrededor de 1400 grados, en ese punto el metal, o sea, la pieza va a estar líquida. Todo esto acá va a estar líquido. De hecho, esto lleva nombre de charco de soldadura. O sea, esta parte va a estar toda líquida. ¿Qué pasa en ese punto? Si yo alejo demasiado del electrodo, las gotitas van a empezar a caer de mayor altura. Estas gotitas van a empezar a caer de mayor altura con la consecuencia de que cuando
veamos la soldadura, va a ser una soldadura defectuosa porque el electrodo, en vez de ubicarse en la posición que tiene, la gotita, en vez de ubicarse en la posición que tiene que ubicarse, se derramaron por toda la superficie, y la soldadura que nosotros vamos a tener va a ser una soldadura defectuosa. Esto que yo les marqué acá, esto no lo van a ver obviamente mientras están soldando, pero esa parte, esta como una campanita, como una protección, eso lo va a generar el revestimiento del electrodo. O sea, esa sería una de las otras funciones que tiene el revestimiento del electrodo. Nos va a generar como una protección. O sea, yo la pieza que voy a estar soldando, si llegara a tener, por ejemplo, restos de pintura, restos de óxido, grasa, que esté mojado, yo voy a poder soldar igual, porque esa campanita, que yo no la veo, pero que me la tengo que imaginar ahora, esa campanita me va a estar protegiendo toda esta zona acá. ¿Qué me va a estar protegiendo? De que la soldadura encuentre la superficie lo medianamente limpia para poder generar el cordoncito. Y a su vez, como función final del revestimiento, todo lo que sería el cordón de soldadura va a quedar cubierto, va a tener como una protección que le vamos a llamar, que se llama escoria, que en caso de que nosotros la tengamos que sacar, porque a veces podemos dejarla sin sacarla, pero es necesario por terminaciones, para que quede más prolijo sacarla, debemos dejar pasar un tiempo considerable, que son segundos, 4 o 5 segundos, que la pieza va a pasar de estado de rojo incandescente porque está caliente a negro. En el momento que pasó a negro, yo le pego un golpe a la soldadura y la escoria va a salir. ¿Con qué la golpeo la soldadura? Con esta herramienta. Esto es una piqueta, que la podemos fabricar con un pedazo de hierro. En este caso la mía es un pedazo de lima, que es un fierro duro, y un pedazo de hierro para manija. Entonces yo la picoteo, siempre teniendo en cuenta que tengo que picotear en contra mío. O sea, yo siempre tengo que tratar de picotear para que la escoria salte para allá. Porque la escoria generalmente, más allá de que se puso en color negro, sigue estando caliente. Entonces, acuérdense bien. Primera función del revestimiento, que nos permita que el electrodo no se nos pegue en la pieza que nosotros estemos soldando. Otra función es generar la campanita de protección para la zona que vamos a soldar, y a su vez dejar que el cordoncito esté protegido para que la soldadura tenga un tiempo de curado, se llama. O sea, el tiempo ese que necesita la soldadura para estar protegida y que la soldadura sea de buenas condiciones, se llama tiempo de curado. Ya les digo, si lo dejamos muy lejos al electrodo, va a llegar un momento que el arco se va a cortar, pero mientras esté en contacto, que el arco tenga la posibilidad de formarse la chispa entre el electrodo y la pieza, va a seguir goteando el electrodo, con la dificultad que va a derramarse. Entonces la soldadura va a ser eficiente. Bueno, chicos, creo que en este caso medianamente ya les expliqué lo que forma parte del electrodo. Tengan en cuenta que vamos a tener diferentes marcas de electrodo, diferentes medidas de electrodo y diferentes tipos de electrodos para soldar diferentes tipos de piezas. En el próximo video les voy a hablar un poquito de qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el electrodo. Bueno, espero que les haya gustado y que me hayan entendido.